Hola, en este video vamos a presentar el tema de funciones vectoriales, empezando con un ejemplo bastante familiar como es el de la circunferencia. La idea es describir a esta circunferencia con una función. Pero claro, las funciones de reales en reales a las que estamos acostumbrados necesitarían para un valor dado de x responder dos valores de y. Eso no puede andar con la definición de función. Así que hay que entrarle al tema por otro lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, retomar lo que alguna vez estudiamos como circunferencia trigonométrica. Si señalamos un radiovector, las coordenadas x e y de este punto en la circunferencia representan respectivamente al coseno y al seno. Recordemos que el coseno de este ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa, que mide 1. El seno de este ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, que mide 1. De modo tal que este segmento representa el coseno, este segmento representa al seno del ángulo en cuestión. Recogemos toda esa información en estas dos ecuaciones. La coordenada x representa el coseno del ángulo, la coordenada y representa el seno del ángulo. Elijo llamar t a ese valor angular. Por supuesto, cuando nos salimos del primer cuadrante, como está ahí dibujado, esto va a cambiar de signo, pero no hay problema con eso. Y entonces vemos cómo a medida que el parámetro evoluciona, se recorre la circunferencia. Estas ecuaciones que hay aquí son las llamadas ecuaciones paramétricas de la circunferencia. Podemos confirmar que los puntos que responden a estas ecuaciones efectivamente son de la circunferencia. Si hacemos x cuadrado más y cuadrado y apelamos a la equivalencia trigonométrica, vemos que efectivamente x cuadrado e y cuadrado suman 1, o sea que tenemos puntos que responden a la ecuación de una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. Bien, entonces, ahí ya está la idea central para todo esto, y es cómo describir la circunferencia tomando valores de un parámetro y devolviendo no ya un valor real, sino dos. Noten lo que estamos proponiendo, una función vectorial. ¿Por qué? Porque toma números y en lugar de devolver números como solíamos hacer, devuelve vectores de R2. A cada número t le asignamos un vector de R2 cuyas componentes precisamente responden a las ecuaciones paramétricas. Y es con esta fórmula que vamos a recorrer toda la circunferencia. Ahí vemos entonces cómo a medida que el parámetro va recorriendo los valores entre 0 y 2pi, vamos a mostrar eso. Ahí se ve la función vectorial evaluada en el parámetro y recorriendo toda la circunferencia. Cuando el parámetro alcance el valor de 2pi, el programa lo aproxima con 6,28, hemos hecho un recorrido completo de la circunferencia. Vamos a introducir ahora algunas variantes. Miren el cambio que hice. Sustituí el parámetro t por menos t. Es decir que se considera el sentido opuesto de medición de ángulos. Entonces, ¿qué puede esperarse? Y bueno, lo que puede esperarse es un recorrido en sentido horario de la circunferencia. En la medida en que el parámetro recorre los valores entre 0 y 2pi, las funciones coseno y seno ven algo que varía entre 0 y menos 2pi. Bueno, el recorrido es inverso, pero al final la circunferencia queda completamente descrita. Así que ahí hay una variante que nos da la misma curva imagen, porque la curva circunferencia es la imagen de la función, es decir, un conjunto de puntos en R2, y coincide con lo anterior.
pero lo que difiere es que lo hemos recorrido en el sentido opuesto. Veamos una variante más. En este caso lo que cambió es el dominio, que es más cortito, va desde 0 hasta pi, y las fórmulas paramétricas van, en lugar de con el parámetro t, con 2t. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Bueno, a medida que la t varía entre 0 y pi, este paréntesis varía entre 0 y 2pi. Por lo tanto, las funciones trigonométricas van a ver algo que al final de cuentas va a variar entre 0 y 2pi. Pero la diferencia es que esa variación va a ser más rápida. ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, si interpretamos físicamente a esta función vectorial como la posición en función del tiempo, resulta que cuando el tiempo varía entre 0 y pi, ya esta posición recorrió toda la circunferencia. Entonces, lo que tenemos es la misma curva imagen, la circunferencia siempre, pero recorrida con otra velocidad. Miren esto, acá está ilustrado el vector velocidad. Como se podrán imaginar, el vector velocidad surge de la derivación componente a componente. También se le puede llamar vector tangente, pero quiero en este momento concentrarme en la interpretación física. Derivamos, respetando la regla de la cadena, y nos queda este vector. A medida que el parámetro evoluciona en el tiempo, vemos cómo ese vector velocidad acompaña y por lo que se ve mantiene su módulo, pero va cambiando de dirección. Justamente en este caso la velocidad nos explica cómo está variando la posición. Podemos también calcular el módulo de ese vector velocidad. En este caso nos va a dar un valor constante de 2. Les dejo pendiente la cuenta. Hay que hacer el módulo de esta expresión, sumarlos, cuadrar las componentes, tomar raíz y da 2. Así que bueno, ahí tenemos otro aspecto importante de las funciones vectoriales, como es la derivada de esas funciones. Bueno, vamos a introducir un concepto que viene de la mano de esto, que es el de recta tangente. Dado un punto en la curva, si conocemos el vector velocidad o vector tangente, podemos trazar la recta que pasa por ese punto con esta dirección. Para hacer alguna cuentita vamos a retomar nuestra primera función vectorial porque es la más fácil de manejar. Muy bien, entonces ahí tenemos la función vectorial con la que comenzamos. Vemos también el cálculo de su vector velocidad. También les dejo pendiente verificar que es en este caso de módulo 1, o sea, la rapidez con la que se recorre es 1. Fíjense que es visiblemente más cortito que el dibujo anterior. Y entonces lo que vamos a señalar es la recta tangente a un punto más o menos, sin demasiadas precisiones, lo voy a dibujar por aquí, pero lo voy a tomar más en serio a la hora de hacer las cuentas. La recta tangente, por definición, ¿qué es? Es una recta que pasa por un cierto punto respetando una dirección dada. Entonces, ¿el punto quién es? Nos lo va a dar la función vectorial evaluada en algún punto en particular, t sub 0 le llamo. Y después, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar múltiplos del vector velocidad. Por supuesto, ese vector velocidad tiene que estar calculado para el mismo valor del parámetro. O sea, respondemos a este esquema, ¿no? Un punto dado por la parametrización y le agregamos múltiplos, positivos o negativos, de un vector director. Entonces, vamos a hacer las cuentas para un valor del parámetro que no da demasiado complicado. Elegimos pi sobre 4, el dibujo anda más o menos bien por ahí. Y si reemplazamos en la fórmula, ¿qué nos queda? La posición evaluada en pi sobre 4, que es coseno de pi sobre 4, seno de pi sobre 4. En ambos casos da raíz de 2 sobre 2.
Y la velocidad tiene un cambio de signo, queda aquí representada. Como verán, la posición es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, primer cuadrante, y el vector velocidad es menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos en este punto y después sumamos múltiplos de este vector. Cuando sumamos con un múltiplo positivo, nos movemos en este sentido y en cambio cuando t es negativo nos movemos en este sentido. Noten por favor entonces que lo que estoy dando es justamente una función vectorial que describe a la recta tangente. Una nueva función vectorial alfa. Bueno, esto es entonces un panorama de lo que es una función vectorial en el plano. Para completar esta primera exposición, vamos a mostrarlo en el espacio R3. Ahí vemos al espacio R3 con los ejes X y Z. Y a diferencia de lo que hicimos en R2, donde primero nos proponíamos describir una curva y pensamos qué función le asignamos, ahora hacemos al revés. Vemos una función ya definida y nos preguntamos qué aspecto tendrá la curva que es imagen de esta función. Miren, ahí tengo el vector posición. Y lo que hago es mirar exclusivamente el plano XY, es decir, miro desde arriba. ¿Qué va a ocurrir a medida que evoluciona el parámetro? Solo estamos prestando la atención a estas dos componentes. Y si le prestamos atención solo a esas dos componentes, lo que vemos es una circunferencia. Más aún, como el parámetro varía entre 0 y 4pi, vemos que esa circunferencia se recorre no una, sino dos veces. Pero esto no es del todo cierto, porque estamos salteando información importante que nos da z. Si no estuviera esto, nos quedaríamos en el plano XY y reconoceríamos todo. Pero resulta que además, ¿esto qué nos indica? Que a medida que el parámetro t evoluciona, cuando varía el parámetro t entre 0 y 4pi, esto va a variar entre 0 y 2, haciendo la división. Cuando t alcance el valor de 4pi, esto alcanza el valor 2. Vale decir que en lugar de recorrer una circunferencia, estamos dando vueltas en torno al eje z, pero aumentando nuestra altura desde 0 hasta 2. El resultado es esta hélice. Ahí la tienen. Podemos, por supuesto, cuando estamos en R3, adaptando las cosas que hagan falta, pero básicamente con los mismos conceptos, estudiar el vector velocidad, la recta tangente, en fin, reproducir las cosas que ya habíamos hecho en R2. Bueno, espero que esto haya servido a modo de introducción a las funciones vectoriales. Por supuesto, si repasan un poco lo que dije, notarán que solté un montón de definiciones, no daba el video para escribir todo, pero acá hay mucho trabajo por hacer. Hay que hacer un repaso de la teoría y ponerse a trabajar en los ejercicios para ir entrando en confianza con este tema. Así que bueno, la seguimos. Chau, chau.